Vale, vamos al lío. Si lo pensamos bien, desde el mismo instante en que el ser humano miró al cielo nocturno por primera vez, siempre ha existido un impulso innegable. Un impulso que va muchísimo más allá de la simple supervivencia del día a día, ¿verdad? Es una necesidad súper profunda, casi atemporal, de comprender realmente la existencia, de darle un sentido al cosmos y a nuestro lugar en él. Y bueno, para estructurar toda esta inmensa sabiduría ancestral, fueron surgiendo espacios únicos a lo largo de la historia. En esta exploración a fondo vamos a desgranar qué son exactamente estas estructuras y sobre todo, cómo operan. Porque, claro, al repasar nuestra historia, siempre nos topamos con una pregunta central. ¿Por qué busca la humanidad trascender? Y la respuesta es que el alma humana sencillamente no se conforma con lo que se ve a simple vista, exige despertar. Fijaos, este impulso insaciable, tan universal por el despertar espiritual, fue literalmente lo que dio a luz a las escuelas iniciáticas. A lo largo de milenios, estas instituciones, un tanto no convencionales, digamos, han sido las guardianas de los misterios más profundos de nuestra existencia. Han creado una especie de mapa para todos aquellos que buscan algo más que la rutina diaria. Y para que no nos perdamos entre tanta información, aquí va nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. Empezaremos viendo qué son los estudios iniciáticos. Luego pasaremos a sus orígenes y antigüedad. En el punto 3, su propósito y dimensiones. Después, los beneficios y esas advertencias clave en el mundo moderno. Y por último, analizaremos Leusofia como modelo de escuela de la nueva era. Así que, ¿vamos a ello? Punto número 1. ¿Qué son exactamente los estudios iniciáticos, sus fundamentos y su verdadera naturaleza? A ver, para pillar de verdad de qué van estas escuelas, la pista definitiva nos la da el lenguaje. La propia palabra iniciación viene del latín initium, que significa literalmente eso, un comienzo. Y aquí es donde vemos la diferencia abismal con los sistemas educativos de hoy en día. Pensadlo así. Una escuela académica tradicional se centra sobre todo en transmitir información, en acumular datos en la cabeza para saber más sobre la realidad. Pero una escuela iniciática es otra historia, transmite transformación. Su objetivo no es que te aprendas conceptos de memoria, sino alterar desde la raíz la forma en que uno percibe la realidad. Es, por así decirlo, propiciar un segundo nacimiento espiritual donde el conocimiento no solo se estudia en un pupitre, sino que se encarna, se vive en primera persona. Pasamos a la sección 2, orígenes y antigüedad. Vamos a avanzar y ver cómo se construye todo esto a través del tiempo. Porque, ojo, las escuelas iniciáticas no son para nada una moda moderna de ayer. Si tiramos de este hilo dorado del conocimiento, la progresión es simplemente fascinante. Imaginaos, todo arranca en la prehistoria con el chamanismo, que viene a ser la iniciación más antigua del mundo, donde la experiencia directa era la que guiaba la transformación. De ahí damos el salto a estructuras superorganizadas, como los druidas celtas. Estos requerían hasta 20 años de estudio riguroso y de pura memoria, que si lo pensamos es una auténtica barbaridad comparado con nuestra capacidad de atención actual con los móviles, ¿verdad? Y luego, más adelante, en la antigua Grecia, nos encontramos con los misterios de Eleusis, donde figuras históricas del calibre de Platón o Cicerón vivieron procesos que cambiaron irreversiblemente su forma de entender la vida y la muerte. Llegamos a la sección 3. El propósito y las dimensiones de todo esto. ¿Cuál es el verdadero objetivo para la humanidad? Entonces, el punto clave aquí es, sabiendo de dónde vienen, cómo operan a día de hoy y qué buscan conseguir exactamente. Lo crucial es entender que el trabajo iniciático se sostiene sobre 3 pilares que están totalmente interconectados. El primero es el autoconocimiento. El objetivo de este es básicamente descubrir nuestra verdadera naturaleza para poder forjar una identidad espiritual sólida que no se tambalee. El segundo pilar es el servicio, porque claro, este conocimiento no es para quedárselo en secreto y aislarse en una cueva, es para ponerlo al servicio del bien común, convirtiendo al iniciado en una especie de puente entre lo visible y lo invisible. Y el tercero es la evolución, una dimensión que acelera esa maduración del alma y que al final del día se traduce en vivir con una conciencia y una compasión muchísimo mayores. Y la verdad es que cuando se trabajan estas 3 dimensiones con auténtica disciplina, los resultados se notan, son tangibles. Estas escuelas actúan casi como verdaderas tecnologías de la conciencia, y los beneficios son enormes. Hablamos de una sanación psicológica superprofunda al atreverse a mirar de frente a la propia sombra. Además, aportan una estructura y una dirección vitales que, sinceramente, hoy en día son indispensables para no perdernos en este inmenso océano de información espiritual. También ofrecen el respaldo de una comunidad de almas, aseguran que un linaje energético se transmita de forma pura y, en definitiva, le dan un sentido y un propósito real a la vida. Para ilustrar esto, hay una cita del brillante antropólogo Mircea Eliade que da justo en el clavo. Dice, solo en la iniciación la muerte recibe un valor positivo. Más que una tumba vacía, la muerte se convierte en el vientre del cambio. Y es que es exactamente así. Cualquier iniciación genuina va a exigir una muerte simbólica.
Dejar atrás el antiguo ego no es una especie de final trágico, para nada. Es el vientre del que tiene que nacer, sí o sí, una identidad totalmente nueva y transformada. Básicamente, si no cruzas ese umbral, no hay crecimiento que valga. Pasamos a la sección número 4. Beneficios y, muy importante, advertencias modernas en medio de este inmenso cambio de eras. Porque bueno, actualmente nos encontramos en un momento de la historia que no tiene precedentes. Si comparamos las grandes eras astrológicas, el contraste es brutal. Fijaos, durante los últimos 2000 años, lo que llamamos la era de Piscis, el conocimiento iniciático estaba blindado. Era hermético, secreto y exigía una fe ciega y obediencia absoluta a la autoridad. Pero ahora, con nuestra actual era de Acuario, las reglas del juego han cambiado. El terreno es totalmente horizontal. Hoy por hoy tenemos un acceso abierto a esta sabiduría. Prima la experiencia directa y personal con lo divino y se busca una integración holística. Pero claro, esto trae muchísima libertad y esa libertad exige a su vez una responsabilidad gigantesca. Y precisamente por eso aquí viene una advertencia monumental. De verdad, esto es crítico. Que el conocimiento sea ahora de acceso abierto no significa en absoluto que sea un juego. Acercarse a los estudios iniciáticos por pura curiosidad de fin de semana, por alimentar una ambición de poder personal o, peor aún, para montar un negocio y lucrarse, es profundamente perjudicial. Es muy peligroso. Sin una base ética intachable, las fuerzas psíquicas que se movilizan pueden provocar una tremenda crisis existencial y muchísima confusión mental, en lugar de traer la luz que se buscaba en un principio. Lo que nos lleva a nuestra última sección, la número 5, Luxofía, un ejemplo de escuela de la nueva era que trae la sabiduría ancestral al día de hoy. Y a ver, lo realmente interesante de esto es cómo se resuelve el dilema actual. ¿Cómo accedemos a ese conocimiento tan antiguo, pero de una manera segura y bien estructurada para nuestra época? Pues aquí destaca un ejemplo fascinante, Leuxofia, que por cierto significa sabiduría de la luz. Y no estamos hablando de otra invención moderna genérica para sacar dinero. Leuxofia es una religión neopagana iniciática y duoteísta, pero con raíces históricas sumamente documentadas. Lo que hacen es amalgamar de manera muy rigurosa linajes ancestrales ítalo-celtas y nórdicos. Es decir, honran profundamente el pasado, pero lo adaptan para que responda a las necesidades de trascendencia que tenemos en el caótico mundo actual. Y su método es, sinceramente, implacable a nivel ético. Tienen 3 pasos muy claros. El primero e innegociable es el trabajo interior exhaustivo. O sea, primero tienes que hacer el duro trabajo psicológico de enfrentarte a tu propia sombra y sanar a nivel personal, antes de intentar salvar a nadie. Después, exigen un respeto absoluto por las leyes naturales. Su regla de oro es el principio de no hacer daño a ningún ser vivo. Y solo entonces, solo cuando tienes esas bases sólidas, pasas al servicio activo, a aportar tu grano de arena al despertar colectivo de la humanidad. Además, para que este servicio tenga un impacto real, en Leuxofia han desarrollado un marco bastante único que llaman los roles del alma. Rompen por completo con esa idea de que la espiritualidad es un molde igual para todo el mundo. Entienden que cada persona trae de serie una vocación espiritual innata. Puede ser el guía, ejerciendo un sacerdocio para conectar mundos, o el artesano, que crea y materializa lo divino, o quizá el erudito, enfocado en investigar y enseñar de forma incansable. Lo bonito de esto es que el camino iniciático se va adaptando como un guante a la misión específica de cada uno. No buscan crear un ejército de practicantes clónicos. Y bueno, para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Vivimos en una época rarísima. Tenemos más información a un solo clic que en toda la historia de la humanidad, pero paradójicamente parecemos ahogarnos en una tremenda crisis de sentido. Al ver este hilo dorado que conecta a los antiguos chamanes y druidas con escuelas modernas y estructuradas como Leuxofia, la gran pregunta resuena con más fuerza que nunca. En un mundo tan sediento de propósito, ¿está la humanidad por fin preparada para cruzar el umbral? ¿Estamos listos para asumir esa gran responsabilidad del autoconocimiento y transformar toda esta inmensa avalancha de información en auténtica, pura y luminosa sabiduría? Pues nada, creo que eso es algo que cada buscador tendrá que decidir por sí mismo.